Buenos días, hermanos, hermanas, que el Señor os bendiga grandemente en este día. Es un privilegio, es una bendición compartir con todos vosotros en este domingo, en este primer día de la semana. Nos hemos gozado con esas alabanzas, nos hemos gozado también con esa clase de la escuelita dominical. Y yo quiero compartir en esta mañana, en esta hermosa mañana, quiero compartir una palabra, como ayer decíamos, sobre la fe. Es una predicación estudio y voy a tratar de resumirlo, de comprimirlo grandemente, porque nos llevaría horas de estudio poder compartir esta palabra con la profundidad que esa corta palabra fe merece. Para ello quiero que me acompañes al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo número 1, Hebreos 11:1. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice la palabra del Señor: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Otra versión dice: la fe es garantía de las cosas que esperamos y certeza de las realidades que no vemos. Vamos entonces a orar para pedirle al Espíritu Santo que en esta mañana nos dirija. Padre, te damos gracias por lo que llevamos de reunión, gracias por todo lo que ha acontecido hasta ahora. Yo te ruego, Espíritu Santo, que tú me ayudes ahora a compartir esta palabra, que sea una palabra dirigida por ti hacia cada uno de nosotros, que puedas avivar esa fe si está apagada o resucitar esa fe en nosotros si es una fe muerta. Señor, dirígeme, Espíritu Santo, para hablar lo que tú quieres hablarnos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, esta palabra fe, tan pequeñita, una F y una E, pero qué profunda es, hermano. Nos dice el libro de Hebreos, el capítulo 11, que ahí habla de la fe de una forma profunda, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ejemplo, a la iglesia, Cristo le ha dicho que viene a buscarla y yo no lo veo. Es verdad que veo señales, es verdad que veo situaciones en el mundo que Cristo ya lo dijo, pero no lo veo que venga, pero creo con todo mi corazón que Él viene. La fe es aquello que si Dios lo ha dicho, yo lo voy a creer porque lo ha dicho Dios. Hay personas que dicen muchas cosas pero no la cumplen, pero si Dios ha dicho algo, Él lo va a cumplir. Es la fe, según nos dice esta versión, es la garantía de las cosas que esperamos y la certeza de las realidades que no vemos. Tenemos que tener una fe viva. Cristo ha dicho que Él se iba y que Él iba a preparar moradas para nosotros, y eso tiene que motivar y alegrarnos. Cristo ha dicho que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida, y eso tiene que alegrarnos y que confortarnos. A pesar de las luchas, de las tempestades, si Jesús ha dicho que está con nosotros, Él está. Muy bien, esta predicación de la fe se centra, como he dicho, el libro de Hebreos, donde se habla de una forma enfática. Todo el capítulo nos habla sobre la fe. A través de esta predicación, de este mini estudio, se pretende conocer la fe desde una base bíblica y así poder ver la fe, cómo se manifiesta, cómo se muestra en las Escrituras. Vamos a tratar de tocar el tema ¿qué es la fe? Segundo, clases de fe. Tercero, fe salvadora, fe como un don, medidas de fe, fe muerta y hombres y mujeres de fe. Vamos a intentarlo, pues son bastantes puntos y algunos de ellos bastante profundos. Muy bien, sabemos que la fe ha sido y es de gran ayuda para los cristianos, pues es a través de la fe que creemos en Dios. No lo hemos visto, pero creemos en Dios y creemos en sus promesas, y es la fe la que nos mantiene de pie, ayudándonos en los momentos de debilidad, de lucha, de tempestad. Nos ayuda a vivir de acuerdo a lo que Cristo nos ha dicho. Esa fe es tener esperanza a pesar de los problemas, a pesar de las adversidades, de las luchas. Sabemos que
Dios está con nosotros. Jesús ha dicho, yo estoy con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin. ¿Lo crees? Por eso es importante, hermano y hermana, levantar nuestra cabeza al cielo y decirle en fe, gracias, Señor, porque a pesar de estas luchas, de estas adversidades, puedo decir que tú estás conmigo. Puedo creer con todo mi corazón que tú estás conmigo. ¿Qué es la fe? La fe, según nos dice el libro de Hebreos, como hablábamos hace unos instantes, es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Si Dios lo ha dicho, yo lo creo, aunque no lo vea. Aunque la situación diga todo lo contrario, si Dios lo ha dicho, yo lo creo. ¿Crees que Dios está contigo a pesar de esos problemas, de esas luchas? Si tienes fe, tienes que creerlo, porque eso es lo que marca la diferencia en nosotros. La versión PDT dice, ahora bien, la fe es la realidad de lo que esperamos, es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Según este versículo, la fe es estar totalmente seguro de que vamos a recibir de parte de Dios lo que Dios nos ha dicho. No lo que yo me imagino, no lo que usted se imagina, no lo que nos pueda decir un hombre, sino lo que Dios ha dicho. Porque a veces pensamos y creemos en cosas que Dios no ha dicho. Hay predicaciones últimamente, bueno, desde hace ya muchos años, que empiezan a hablar sobre esa superfe y empiezan a decir, tú dilo, tú créelo, tú profetízalo, tú proclámalo y lo vas a recibir. Mentira, eso no lo dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es que pidamos al Padre en el nombre de Jesús y que conforme su voluntad, si es su voluntad, lo vamos a recibir. Pero todas esas cosas que se añaden o que se quitan en cuanto a la fe no tienen validez como fe, como algo que vamos a recibir de Dios. ¿Amén? Muy bien. Según esta definición, diríamos que la fe es la firme seguridad de las realidades que se esperan, aunque no lo veamos. Hermanos, ¿tú crees que el Señor viene? ¿Sí? Bueno, ¿y por qué vivimos a veces dejando a Dios en un último lugar? Porque yo estoy pensando que esta pandemia ha sacado lo peor y lo mejor de muchos de nosotros. Hemos estado sin congregarnos meses o un año incluso. Y teníamos muchas ganas, muchos de nosotros, pero ha llegado la hora de congregarnos como iglesia y a veces la prioridad de Dios no es la primera. Estamos dispuestos a hacer otras cosas en lugar de honrar a Dios. Dios ha dicho que no dejemos de congregarnos, pero a veces, hermanos, no lo hacemos porque ponemos excusas. Y si yo creo que Dios puede venir mañana, ¿cómo se me va a quedar la cara cuando esté delante de Dios y venga la hora de recibir los galardones? Y no solamente en congregarme, sino en mi forma de vivir. Estoy dispuesto a dejar cualquier cosa por servir a Dios, por honrar a Dios, por vivir para Dios. Hermanos, a veces ahora nos estamos reuniendo 2 veces a la semana y bueno, tal vez en la oración está bien, el martes se trabaja, algunos de nosotros pues tal vez tenemos algunas situaciones que nos impide ir, pero ¿qué sucede con ese día dedicado para el Señor? Jesús mismo se congregaba continuamente, se reunía continuamente en el templo. Aún Dios, el Padre, cuando hizo el universo, mandó un día para descansar. Pero ese día para descansar no es para olvidarnos de Dios, sino para honrarle. Yo quiero seguir sobre esa fe. La fe verdadera no se basa en evidencias científicas. Los médicos pueden decir lo que sea y tienen razón. Ellos han hecho los estudios y dicen, esta persona se muere porque tiene un cáncer y no hay solución. Pero ahora Dios dice, bueno, cuando los médicos acaban, yo empiezo. Cuando los médicos terminan, yo empiezo. Y es en ese momento donde realmente podemos creer en fe lo que Dios ha dicho. La fe es una seguridad divina y es un regalo de Dios. Etimológicamente, la palabra fe viene del pistis en griego, que significa confianza, significa seguridad en la palabra del otro. ¿Confiamos en Dios plenamente? ¿Confiamos en que Dios es nuestro sustentador, nuestro sanador, nuestro libertador, nuestro protector? Porque es importante entender esa confianza plena en Dios. Si Dios lo ha dicho, yo
lo creo, aunque las circunstancias digan lo contrario. En latín, la palabra fe significa fides y es la seguridad o confianza en una persona, deidad, opinión, etcétera, que se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad. Dios lo ha dicho y yo lo creo. 1 y 1 son 2, pero si Dios dice que Él cambia los esquemas, Él lo cambia. Acuérdate cuando Jesús comienza su ministerio, lo hace en aquella boda y le traen agua y Él esa agua la cambia en vino. Eso era imposible científicamente. No se puede cambiar el agua en vino. ¿Y qué hizo Jesús? Lo cambió. Podemos ver cómo ante la multiplicación de esos alimentos, los peces y los panes, de unos poquitos, Jesús lo multiplica y hace que miles de personas se alimenten y sobren. ¿Eso es algo que pueda suceder humanamente? No. Con esa cantidad de alimentos apenas comerían 10 personas. Sin embargo, en las manos de Dios se multiplicó y comieron miles. Podemos ver, hermanos, que en medio de la situación donde el Antiguo Testamento se cae un hacha y sin embargo, inspirado por el Espíritu de Dios, ahí toman un trozo de palo y ese hierro flota. ¿Eso puede suceder? No, pero sucedió. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso. Dios ha dicho que lo hace y lo hace. Y no importa lo que puedan decir los científicos, los médicos, porque Dios siempre tiene la última palabra. También puede definirse la fe como la creencia que no está sustentada en prueba. Hay gente que dice, bueno, muéstrame a Dios. Bueno, mira la naturaleza, mira el cielo, mira el sol, mira los astros, mira el agua, mira cómo un bebé se forma en el vientre de una madre y cómo crece y cómo ahí los huesos se forman y el corazón y los riñones y el hígado. Creo que es bastante suficiente para saber que hay un creador, que esto no es una explosión o no, esto no es que venimos no venimos del mono. Bueno, tal vez usted quiera creerlo, pues créalo. Pero yo creo en lo que dice Dios, que venimos de la creación divina a través de Adán. Hermanos, si Dios lo ha dicho, Él lo cumplirá. Yo te hago una pregunta en esta mañana. ¿Por qué es la fe tan importante para el cristiano? ¿Por qué? Voy a mencionar algunos de los motivos. Hay muchos más, pero es importante, hermano y hermana, que podamos entender que la fe es necesaria en nuestras vidas. Primero, la fe nos asegura éxito. Éxito a la forma de Dios, éxito a la manera de Dios. Segunda de Crónicas 20:20 nos dice, creed en Jehová y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Obedecer a Dios produce bendición. La fe de creer y de obedecer a Dios produce bendición. Número 2, la fe es un elemento indispensable para poder agradar a Dios. Yo agrado a Dios ¿por qué? Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque yo hago lo que hago por amor a Dios. ¿Cuál es tu motivación? Por ejemplo, yo como predicador, cuando tengo 10 personas delante o tengo 100, ¿cuál es mi motivación? A los 10, bueno, predico, pero y a los 100, como hay 100, entonces no. Nuestra motivación tiene que ser el agradar a Dios, ser fiel a Dios. Mi motivación como predicador igual es predicar a una persona como a miles. Jesús nos enseña que era necesario que Él se desviara del camino que tenía que ir para predicarle a una samaritana, a una sola mujer. Había predicado a miles, pero también tenía tiempo para una persona. Esa tiene que ser nuestra motivación, honrar, agradar a Dios. Yo conozco músicos que si se tocan sus canciones preferidas, todas las semanas las ensayan, se preparan y gloria a Dios. Pero si son aquellas canciones que tal vez para ellos están obsoletas o no tienen ese valor, pues bueno, las tocan porque tengo que tocarlas. La motivación no es honrar a Dios, no es honrar a las autoridades. La motivación no es agradar a Dios. Déjame decirte, dice el Señor, que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Qué importante es predicar a una persona como a 100. Qué importante es servir a Dios en lo público o en lo secreto. Lo sugieres, qué bueno que lo puedan hacer como para el Señor, con excelencia. Aquí hoy estamos conectados gracias a algunas personas que no se ven, como Josué,
otro día está Aarón, otro día está Leslie, otro día están un grupo de personas que no vemos, pero están ahí y tal vez no lo hacen públicamente, pero están ahí. La recompensa se la van a dar a Dios. Lo mismo que usted, hermano y hermana, ahí en su ministerio, la alabanza, la adoración, la limpieza, con los niños, si la motivación suya es en fe agradar a Dios, eso tiene recompensa. Mi motivación de servir a la iglesia es servir a Dios. Y como sirvo a Dios, sirvo a la iglesia. Por eso, hermano y hermana, es importante tener la fe sabiendo que estamos agradando a Dios. Número 3, y voy rápido, hermano, apenas estamos entrando en el mensaje, hermana. La fe es indispensable para la oración. Oramos por fe. Santiago 1, 5 y 6 dice, pidan con fe, no dudando nada. A veces oramos por orar. Bueno, voy a orar porque tengo que orar. No, esa no tiene que ser la forma de orar. Tenemos que orar sabiendo que Dios nos escucha y que Él, conforme su sabiduría y voluntad, va a actuar en consecuencia. Número 4, la fe nos asegura salvación. Juan 3, 16 nos dice, porque de tal manera ha amado Dios al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Yo creo que el Padre ha dado a su Hijo como sacerdote, como sacrificio, para que pueda morir en mi lugar, y a través de esa muerte, en fe, yo creo que soy salvo. No por mis hechos, no por mis méritos, sino en fe en lo que Dios ha dicho. Número 5, la fe nos da certeza de ser justificados. Romanos 5:1, justificados pues por la fe. Yo no me siento salvo por mis hechos, yo no me siento salvo por mis méritos, yo me siento salvo. ¿Por qué? Porque soy justificado a través de Cristo y lo creo como así dice la palabra. Número 6, la fe nos permite vencer. Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Podríamos seguir hablando de muchas de las virtudes, de las bendiciones de poseer la fe, pero hay una más que quiero recalcar. Me regocijo de las palabras de Jesús y me siento dichoso, gozoso, bienaventurado. Juan 20:29 dice que Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Gloria a Dios por esas palabras del Maestro que a mí personalmente me motiva. ¿Para qué? Para saber que soy bienaventurado, porque creo en Él. A pesar de no haberlo visto, sí lo he sentido, sí he visto el cambio en mi vida, sí he visto y he sentido su poder, pero no lo he visto. Pero en fe, espero un día verlo y estar con Él toda la eternidad. Decir que la palabra fe en toda la Biblia aparece más de 240 veces, y en el libro de los Hebreos aparece 33 veces. Por eso la palabra fe es muy importante en las Escrituras y es muy importante para Dios. ¿Cómo podemos crecer en la fe? Esa es una pregunta que aparece. ¿Cómo podemos crecer en la fe? Bueno, el apóstol Pablo nos dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír la palabra de Dios, de leer la palabra de Dios, y a través de oír la palabra de Dios, ¿cómo lo hacemos? Leyéndolo y escuchando. Pablo dice, Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo pasamos toda la semana? Estamos conectados porque podemos escuchar pero no oír, o podemos oír y no escuchar. Es importante crecer en esa fe, ¿cómo? Leyendo las Escrituras, ¿cómo? Escuchando lo que dice la palabra de Dios a través de las predicaciones de sana doctrina y lo que el Señor nos enseña en sus Escrituras. También nos dice la Biblia en 2 de Tesalonicenses 1:3, que dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y en cada uno de vosotros abunda para los demás. En la iglesia de Tesalonicenses, la fe iba creciendo. Yo te pregunto, desde que tú has conocido al Señor, ¿la fe ha crecido en tu vida o ha menguado? Porque a veces, hermanos, en lugar de crecer en la fe, nos estancamos, incluso retrocedemos y dejamos de creer como creíamos al principio, como niños. Yo recuerdo cuando conocí al Señor, que todo lo que leía en la Biblia lo hacía mío,
Todo lo que escuchaba predicando del pastor, de los obreros, lo creía y lo vivía. Hoy en día a veces entramos en esa situación, hermano y hermana, que no estamos atentos y en lugar de crecer, retrocedemos. Yo tengo una pregunta. En estos últimos días, semanas, meses o años, ¿has crecido en la fe o has menguado? La iglesia de Tesalonicenses nos dice que ellos iban creciendo en la fe y en el amor. Es importante valorar si hemos crecido en la fe o al revés, hemos retrocedido. Muy bien, clases de fe. Pastor, ¿clases de fe? Sí, hay varias clases de fe. La Biblia nos habla de la fe salvadora, que esa la tiene todo creyente, la fe como un don, medidas de fe, hay también una fe muerta y también algunos hombres, algunos ejemplos de fe. Y voy sobre la fe salvadora ya. Esta fe es la fe que nos ayuda a entregar nuestras vidas al Señor, a creer que Él murió, que Él resucitó y que Él pagó el precio para así poder limpiarnos de nuestros pecados y hacernos libres. Como yo antes leía en Juan 3:16, nos recuerda que Cristo, que ha muerto, porque Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Tienes esa fe, amigo, amiga? De nada te sirve venir a la iglesia si tú no has entregado tu corazón a Dios. ¿A qué esperas? Hay personas que vienen a la iglesia por meses o por años, pero no han dado ese paso de fe. Y esa fe salvadora está a tu alcance para decirle simplemente, Jesús, yo te acepto como el dueño y el Señor de mi vida. Y si ya lo hiciste y has pecado y te has alejado de Dios, hoy Dios te dice nuevamente, vuelve a mí, arrepiéntete, confiesa tus pecados, acéptame como tu Salvador y yo nuevamente te voy a dar esa fe salvadora. También dice el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, esto es un don, un regalo de Dios. Es a través de esta fe que somos salvos por los méritos de Jesucristo. Esta fe nos hace tener la convicción de que somos salvos a través del sacrificio de Cristo. Por tanto, la fe salvadora implica la aceptación de Cristo en su obra redentora y el Señor nos ha salvado y a través de esa fe podemos obtener la salvación. Fe como un don. Todos los cristianos se nos ha dado la fe salvadora. Todos los cristianos tenemos dones, uno de una manera, otro de otra, pero no todos tenemos el don espiritual de la fe. Nos dice el apóstol Pablo que esa fe es un don de Dios. Primera de Corintios 12:9 dice, a otro fe por el mismo espíritu. Y es a través de esta fe que se pueden hacer milagros. No es una fe que justifica, es la que traslada montañas, es decir, una seguridad sobrenatural de la persona que sirve a Dios en ese momento para que Dios pueda hacer maravillas. Como dice el libro de Mateo 17:20, Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí a allí y se pasará y nada os será imposible. Es interesante entender y ver que esta fe se recibe como un don. En muchos casos, esta fe de hacer milagros, de hacer señales, de hacer prodigio, está vinculada a algunos ministerios como el evangelista o como ministerios, como la Biblia nos dice, por ejemplo, en Primera de Corintios 12, 29, 30, donde dice los que hacen milagros y los que tienen dones de sanidad. Por ejemplo, hay un ejemplo claro de esa fe que aparece en el libro de Hechos, capítulo 3, del versículo 3 al 10, donde dice que Pedro y Juan iban al templo y que había alguien en la puerta que les estaba pidiendo dinero. Y ellos fijaron sus ojos sobre este hombre lisiado, enfermo, y le dijo, pues no tengo nada que darte, no tengo plata, no tengo oro, pero sí que tengo algo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Y qué hizo? Tomándole de la mano, le levantó y en ese momento se le afirmaron los tobillos, se le afirmaron las piernas. ¿Y qué sucedió?
comenzó a alabar, a glorificar y a ensalzar al nombre del Señor. Esa es la fe como don para hacer milagros. Otro caso también lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 8, versículos 6 y 7, donde dice que la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo estas señales que hacía, porque muchos que tenían espíritu inmundo salían esto dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Qué bueno que podamos pedirle a Dios que esa fe esté en medio de la iglesia para seguir haciendo milagros, para seguir haciendo señales, para seguir haciendo prodigios. También hay medidas de fe. Por ejemplo, Jesús mismo nos enseña que hay medidas de fe. Por ejemplo, poca fe. En el libro de Mateo 17, 19 y 20, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús le dijo, por vuestra poca fe. De cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero también en ese mismo libro de Mateo, capítulo 6, versículo 30, nos dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, como la viste así, no hará mucho más vosotros, hombres de poca fe. Yo te pregunto, ¿tú tienes poca fe? ¿Por qué no vamos donde Dios, a su presencia, a su altar, a ese lugar secreto y podemos llenarnos de su fe a través del Espíritu Santo? Eran sus discípulos, hermano, habían estado con él varios años y tenían la fe pequeña, tenían una fe menguada. También la Biblia nos habla sobre una fe grande. El libro de Lucas nos habla sobre un centurión que Jesús mismo se maravilló de la fe que él tenía. Lucas 7:9, al oír Jesús se maravilló de él. Al oír Jesús esto, se maravilló de él y volviéndose le dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Hay una situación que a Jesús lo llama un centurión para que vaya a su casa, tiene un siervo enfermo y cuando está a punto de llegar, ahí manda a unos amigos para que le digan, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Yo soy un centurión, tengo hombres bajo mi cargo. Creo en ti, que no hace falta que entres. No soy digno. Di la palabra, mi siervo sanará. Y Jesús, el todopoderoso, el omnipotente, omnipresente. Yo cuando veo este pasaje me maravillo. El que ha hecho ángeles, arcángeles, serafines, querubines, los cielos, la tierra, el mundo, el universo, se maravilló de la fe de esa persona que ni siquiera era alguien del pueblo judío. ¿Podemos maravillar a Jesús con nuestra fe, con nuestra forma de creer en él? Otro caso también que aparece de un caso grande es el de una mujer cananea. Mateo 15, 28 nos dice, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora. Otra medida de fe que Jesús mismo se maravilla. Ella tenía una hija enferma y Jesús le dice, hombre, yo he venido aquí a predicar a mi pueblo, al pueblo de Israel. Y ella se comparó como una perrita chiquitita, le dijo, los perritos van a la mesa y de las migajas que caen también ellos se alimentan. Y Jesús se maravilló y tuvo que decirle, tu hija es sanada, grande es tu fe. Yo te pregunto en esta mañana, ¿tenemos fe? ¿Por qué decimos que tenemos fe, pero en muchas ocasiones nos desanimamos? Tal vez tenemos fe que a pesar de ser discípulos de él, no es una fe grande, es una fe pequeña. Yo te animo para que podamos ir donde él. Él tiene todo el poder para sustentar a su iglesia. Hay también una fe muerta que quiero hablar de ella. El autor del libro de los Santiago, del libro de Santiago, nos dice que existe una fe muerta. Esta clase de fe es aquella que alguien puede decir que la tiene, pero no muestra ni frutos ni evidencia de que la tiene. Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Muchos podemos decir que tenemos fe, pero no tenemos obras, no tenemos frutos, no para salvarnos, somos salvos por la fe, pero tenemos que tener frutos, evidencias de que esa fe está en nosotros. Jesús mismo dijo, por sus frutos les conoceréis. ¿Tienes frutos? Muéstrame tus frutos, hermano, y te diré qué fe tienes.
porque a veces decimos que tenemos fe, pero tenemos solamente, como aquella higuera, solamente hojas. Es importante que podamos manifestar que tenemos una fe viva, no una fe muerta. Hay personas que se motivan su fe según el escenario, según donde estén, son de una forma o son de otra. Pero qué importante saber que lo que hacemos es para el Señor. Esa es la verdadera recompensa. Eso es lo que nos ayuda cada día a ser constantes en la fe, a hacer las cosas como para el Señor. Y llego al último punto. Han pasado ya 30 minutos, disculparme si hoy dedico 10 minutos más. Habitualmente trato de predicar 30 minutos, pero hoy quiero predicar un poquito más sobre hombres y mujeres de fe. El libro de Hebreos 11 nos muestra a personas de que manifestaron una fe diferente a la de todos los demás. Es verdad, hermano, que aparecen muchos, comenzando desde Abel, y hay muchos que solamente dicen lo que hicieron. Por ejemplo, en el versículo 23 no menciona los nombres, pero habla de los padres de Moisés, los cuales, según nos dice Éxodo 6:20, se llamaban Amrad y Jocabed. Tal vez no has escuchado nunca el nombre de Amrad, pues ese es el nombre del padre de Moisés. Y Jocabed, esa era su madre. También el versículo 33 menciona sobre eso que taparon boca de leones. No aparece Daniel, pero nos está hablando sobre ese hombre, ese profeta llamado Daniel. Mira, aparecen 15 nombres de hombres y mujeres en el libro de Hebreos y aparecen otros muchos sin decir sus nombres, pero 15 personas aparecen en el libro de Hebreos como hombres y mujeres de fe. Habla de Abel, que Abel ofreció un excelente sacrificio más que Caín. Y eso hablábamos unas semanas atrás, que Dios lo que ve es a Abel y luego mira su ofrenda. Y cuando Dios ve a Caín, como su corazón no era agradable, su ofrenda tampoco. Ahí marcó la diferencia. Aparece también Enoc, como él marcó la diferencia. Hablábamos de estos hombres también, de Enoc también hablábamos hace unas semanas, que él no quiso hacer como todo el mundo procreaba, todo el mundo vivía sus años. Él, además de procrear, quiso tener comunión con Dios, quiso caminar con Dios y es mencionado como un hombre de fe. ¿Por qué? Porque no se conformó como todos los demás. Y eso tiene que ser ejemplo. Abel primero dio su vida y luego su ofrenda. Enoc quiso marcar la diferencia y eso es ejemplo para nosotros. Queremos marcar la diferencia en este tiempo. ¿Nos conformamos solamente con hacer lo que hacemos o realmente estamos tratando de tener comunión con Dios? También nos habla de Noé, que escuchó a Dios, creyó a Dios y obedeció a Dios. Y fue un hombre llamado obediente, que agradó a Dios, que se guardó a pesar de que todo el mundo estaba viviendo de una forma desenfrenada y pecaminosa. Y Dios lo salvó. Nos llama también la atención que aparece el nombre de Abraham. Abraham fue llamado amigo de Dios. ¿Por qué? Porque creyó a Dios. Y Dios le dijo que a través de Isaac le iba a dar descendencia y lo creyó. Y luego Dios le dijo, sacrifícalo, y él creyó que lo podía resucitar hasta el punto que lo iba a sacrificar por amor a Dios. También Sara, siendo ya estéril, siendo una mujer mayor, aunque al principio no creyó a Dios porque se miró a sí misma, cuando creyó al invisible, pudo agradar a Dios sabiendo de que Dios le había dado promesa en Isaac. También Moisés, siendo escondido y Moisés siendo grande, pudiendo ser faraón, él prefirió honrar a Dios y servir a Dios. Podíamos también hablar, y hablamos de Rahab, la que un día fue ramera, pero creyó a los espías que iban para ver cómo estaba la tierra de Jericó, y fue salva ella y su casa. De Gedeón, que aunque tenía 300 soldados, creyó de que Dios le iba a dar la victoria. Al principio él empezó con una cantidad de 22.000 hombres, pero Dios le dijo, no, son muchos. Aunque los enemigos eran 135.000, creyó a Dios y se quedó con 300 y Dios lo bendijo. Quiero concluir.
Concluyo. Te hago una pregunta, me hago una pregunta. ¿Tienes fe? ¿Tengo fe? ¿Qué clase de fe tenemos? ¿Solamente salvadora? ¿Tenemos poca fe? ¿Tenemos mucha fe? ¿Estamos creciendo en la fe? ¿Somos hombres y mujeres de fe? ¿A qué esperamos? Estos hombres que aparecen en Hebreos 11 son ejemplos para que nosotros podamos marcar la diferencia. No hagamos lo que otros hacen, sino podamos tomar la decisión de obedecer a Dios. La fe, una palabra tan corta, tan pequeña, pero tan importante en la Biblia. Se ha comparado como un grano de mostaza que, siendo muy pequeño, crece más que ninguna de las hortalizas. También la fe en Efesios 6, 16 nos habla como ese escudo, y cuando habla de ese escudo no es un escudo de lucha solamente que cubría medio metro, sino era un escudo que era desde la cabeza hasta los pies para cubrirnos de los dardos del enemigo. Concluyo recordando lo que Jesús dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando venga Jesús, hallará fe en la tierra. Cuando se refiere a este pasaje, no se refiere a la gente del mundo. La gente del mundo no tiene una fe verdadera. Pueden tener fe, pero no una fe verdadera. Ahora, iglesia, estamos viviendo en fe, honramos a Dios, servimos a Dios, le damos a Dios lo que es de Dios, porque quiero concluir simplemente diciéndote, los días son malos. Si Jesús dice, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, hace esa pregunta, ¿no será que la fe es escasa en estos días? ¿No será que tenemos que ir a su presencia para llenarnos de esa fe, para hacer las cosas en fe, para honrar y obedecer a Dios? Cierra tus ojos en esta mañana, oramos. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por permitirme compartir esta palabra. Ayuda a mis hermanos, hermanas, a mí mismo también, y a todo amigo o amiga que ha escuchado o que va a escuchar este mensaje, para que podamos buscar esa fe, para que podamos tener fe en ti, en honrarte, en obedecerte, en servirte, que tú seas nuestra verdadera motivación. Trae fe de salvación, trae esa fe para que puedas salvar a los que aún no te conocen. Trae fe, Señor, también para poder honrarte, para poder agradarte, Señor. Trae también esa fe que podamos orar y que haya milagros, que haya señales, que haya prodigios. Señor, ayúdanos como esos hombres que aparecen y mujeres en el libro de Hebreos 11. Así nosotros podamos manifestar nuestra fe en ti, honrándote y haciendo lo que tú nos demandas. Glorifícate en medio de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.